안녕하세요, 여러분. 저는 아나입니다. A lo mejor suena aburrido este video porque no es contenido girly pop, pero me parecía importante hablar de esto. Me parecía importante hablar de Jung. Me di cuenta de que les he contado sobre mi gusto por la comida coreana, sobre que conocí la cultura coreana gracias a la comida, que siempre voy a restaurantes de comida coreana. Y en general los gustos que he tenido por la cultura, pero realmente nunca hablé de cómo me acerqué a la cultura, cuál fue el momento en el que dije, quiero saber de esto, quiero saber de qué está pasando, quiero conocer cómo viven, qué hacen, cómo lo hacen. Y es hora de hacerlo. Probablemente, evidentemente, leyeron el título del video, el Jung, y se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver el Jung con tus gustos? Pero probablemente más importante se preguntan, ¿qué es el Jung? ¿De qué estás hablando, Ana? Es algo que tiene mucho que ver con mis gustos, de hecho, porque eso es el Jung. El Jung es gustar de algo, son intereses, son gustos, es la inclinación por algo. Pero es más allá de gustar, no es el Soahada ni es Saranjada, es Jung. Es un amor o cariño o un interés no hablado pero latente. Es invisible pero está y existe. Me he sentido así con la cultura coreana por un tiempo. Qué dramático se volvió esto. Traigan los pañuelos. La verdad es que no conocí la cultura coreana por la comida. O sea, sí, empecé a comer y dije, wow, qué padre está esto, necesito saber todo lo que hay detrás de esta comida. Pero justo fue eso, yo no la descubrí por mí misma. Hubo un maestro que nos fomentó el amor por la cultura coreana. Y lo voy a mencionar con nombre porque es una muy buena persona y ojalá todos aprendieran coreano con él. Cuando yo empecé a estudiar coreano en Academia de Cultura Asiática Ninshi, mi primer profesor de coreano fue el maestro Yu Hyun. Él creo que en ese entonces llevaba como 2 años en México. Yo ya llevo 3 años estudiando, así que ahora ya probablemente lleva como 5 años en México. Pero le encantaba hablar de Corea, pero no lo decía de una manera como escuela, vaya. No era una clase de cultura coreana en sí, eran sus experiencias, sus vivencias y cómo él había vivido la cultura coreana. Nos hablaba de Chuseok, de las tradiciones que hay en las fiestas, de que a él le parecía a veces aburrido, de que a él no le gustaba el kimchi porque en temporada de kimchi hizo tanto que se hartó. Y todo esto me parecía tan divertido que de cierta manera quise aprenderlo, quise aprender todo. Nos hablaba del respeto a los mayores, de cómo hay cierta jerarquía social no escrita, pero hablada. Es como una ley no escrita, pero todo el mundo lo sabe porque es justamente cultural, es parte de la cultura, es quiénes son ellos. Nos hablaba también justo de este respeto en la sociedad, del orden social, de cómo las personas siempre son respetuosas y en lugares públicos son calladas. Tal vez no siempre. Y nos contaba muchos datos históricos. Algo que me gustó mucho y se me quedó es que nos contó que el Hangul, el sistema de escritura coreano, es el único sistema en el mundo que la forma de la palabra imita la pronunciación. Y nos explicaba mucho esto de cómo los caracteres coreanos o las letras coreanas imitan la forma de la boca al momento de pronunciarlos. Entonces eso a nosotros nos facilitaba enormemente aprender a pronunciar, porque solo veíamos un dibujo de cómo teníamos que posicionar nuestra boca. Y siempre nos llenaba de anécdotas y nos
platicaba mucho de la diferencia cultural entre México y Corea, y creo que en general él fue un punto clave en mi gusto por la cultura coreana, en cómo yo empecé con la comida y luego empecé con las costumbres en la mesa, con las recetas, la historia detrás de las recetas, que ciertos platillos no se comen más que en ciertas fechas, o que son más bien tradicionales de comer en ciertas fechas. Y nos platicaba todo esto y te das cuenta que no puedes no enamorarte de Corea y de su cultura. No puedes escuchar todas estas historias donde te da risa, a veces te recuerda tus propias historias de tu país, y no interesarte siquiera un poco por la cultura. Para mí fue algo muy fundamental que él nos platicara todo esto. Y es que aparte, mientras él nos platicaba, yo veía ciertas similitudes con la cultura mexicana, pero sobre todo veía la preservación de las tradiciones y de las costumbres, y de cómo frente a el mundo que cambia y se globaliza y toma costumbres de otros países y se quiere amalgamar de cierta manera, luchamos por mantener nuestras culturas vivas. Y Corea hace eso. Corea mantiene sus tradiciones y mantiene la cultura dentro de lo que pueden, lo más posible. Y creo que eso es algo muy importante y algo muy rescatable de Corea, porque en general es muy importante, pues sí, rescatar las culturas, y es lo más importante que tenemos como sociedad. Y creo que los coreanos entienden esta parte, la preservación de la cultura y de cómo esto nos forja como personas y más que nada como una nación en general. Bueno, a ellos, yo no soy coreana, pero yo hablo desde la perspectiva de México. La fascinación que yo tengo por la cultura coreana, el interés que tengo por la cultura, no es solo un me gusta en un rato y al rato se me pasa. Ha sido justo esta conexión invisible con la cultura, la manera en la que me siento atraída hacia ella. Yo conocía la cultura coreana sin querer queriendo, y ahora cada aspecto de ella me fascina y me intriga y quiero saber más y quiero saberlo todo y lo quiero todo. Quiero saber todo de la cultura coreana. Y no sé, me he dado cuenta que hasta cierto punto mi Jong es Corea. Esto fue todo por hoy. Fue un video muy cortito, muy chiquito como yo. Espero les guste, espero hayan llegado al final, porque entiendo que de verdad debió de haber sido aburrido. Pero más que nada espero que ustedes puedan encontrar esa misma fascinación que yo he encontrado y ese mismo interés que yo he encontrado. A lo mejor no en la cultura coreana, a lo mejor en lo que quieran dedicarse, en lo que quieran interesarse, pero espero que puedan encontrar su propio Jong. ¡Annyeong!